Gloria a Dios. Dios es bueno, que nos concede esta preciosa bendición de predicar la palabra del Señor y a la vez pues un compromiso bien grande. El anhelo de mi corazón es ser de bendición a su vida. Y quiero pues aprovechar el tiempo, ¿verdad?, para meditar en esto que Dios ha puesto ya para bendecirle. El tema de hoy, como una continuación de lo que comenzamos a ver en la mañana, lo he titulado El discernimiento del cuerpo del Señor. Creo que es una palabra bien delicada para interpretarla desde este pasaje que voy a pedirle que leamos juntos, el cual se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, 29. Ahí el apóstol Pablo, usted sabe, en el capítulo 11, desde el versículo 23 en adelante, él está dando recomendaciones de cómo es la forma correcta de poder participar de la mesa del Señor, y lo expone de una manera doctrinal y lo deja para que particularmente cada quien tome esa responsabilidad y pueda ser parte de los beneficios de lo que es la mesa del Señor. Sin lugar a duda, hermanos, tiene una tremenda bendición, como hablábamos esta mañana. Participar de la mesa del Señor tiene profundas bendiciones, y los beneficios, pues, como decía, son activados cada vez que nosotros participamos de esta mesa. Hay cosas que sí pueden estorbarnos de una manera, pues, radical esos beneficios. Uno de ellos es la vida de desobediencia a Dios. Otro de ellos es la vida de pecado. Eso nos interrumpe las bendiciones de Dios en todos los ámbitos, no solamente, hermano, en lo espiritual, sino también en lo material y en lo físico. Cuando hablo de lo material me refiero a la economía es afectada por causa del pecado. En lo físico, hermano, las enfermedades se enseñorean del creyente o de la persona, porque pues hay puertas abiertas, ¿verdad?, que son las que aprovechan el enemigo de nuestra alma. Sin embargo, la cena del Señor es un momento de oportunidad que Dios da, donde el Hijo de Dios aprende o se le concede el autoexaminarse, hacer como un inventario de su vida, para poder de esa manera pues pedirle a Dios que lo perdone, que le dé otra oportunidad y volverse nuevamente a los caminos rectos del Señor. Pero esta palabra a mí me ha estado impactando mucho durante estos días del capítulo 11 de 1 Corintios, y quiero pedirle que usted me ayude a leerlo. Quiero enfocarme directamente en la palabra discernir correctamente el cuerpo. Dice el versículo 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. En el Nuevo Testamento hay dos formas para usar el discernimiento, o mejor dicho, esta palabra está en dos tiempos pero sumamente importantes. La misma palabra, me refiero a lo que se dice en griego diacrino. Esta palabra diacrino significa distinguir, descubrir, oigan esto, para realizar o tener un juicio correcto desde este punto de vista. Sin embargo, esta misma palabra aparece cuando Pablo en el capítulo 12 habla acerca de los dones, y aparece la palabra diacrino en el don número 7, si puedo usarlo así, el término, donde se habla de discernir espíritus. Es la misma palabra, viene de la misma raíz. Sin embargo, para hablar de discernimiento de espíritus se le aplica la interpretación discernir correctamente o descubrir de qué reino son los espíritus para poderles aplicar el juicio correcto. Es la misma palabra, ¿me entiende? O sea,
discernir entre un ángel afín a Dios y un ángel caído. Discernir entre un espíritu que Dios está enviando para los que estamos heredando la salvación, entre un espíritu inmundo, etc. Pero aquí es la misma palabra, pero significa tener un juicio correcto. Solo cambia el hecho de tener un juicio correcto respecto a la cena del Señor, a descubrir para hacer un juicio a una entidad espiritual del reino de las tinieblas. Entonces, ambas quieren decir por definición lo mismo, pero hay que saberlas aplicar. Pero lo que me llama la atención, y es de lo que estamos hablando desde la mañana, es que si nosotros aprendemos a distinguir, a discernir el significado del partimiento del pan, que significa partido, el cuerpo del Señor significa dado a otro el cuerpo, podemos nosotros llegar, hermano amado, a ser parte de todo lo que en el cuerpo Jesús nos dio el derecho a que pudiéramos alcanzar. Yo le decía a usted o a los hermanos que estaban presentes esta mañana de que el ángulo que el Señor me ha estado permitiendo meditar respecto a la cena del Señor es de que cada vez que nosotros participamos, activamos de nuevo todos los beneficios. Cité algunos: redención, liberación de espíritus y de demonios y rompimiento de ataduras, sanidades, protección divina y prosperidad. Por lo menos 5 cosas importantes que pasan en la cena del Señor, que son activadas, de las muchas cosas que ya sabemos que son beneficio también, hermano, el participar. Pero estas 5 cosas son elementales y están tomadas, hermano, de la experiencia cuando Dios sacó al pueblo de Israel de esa esclavitud de 430 años. Ahí vemos nosotros que Dios avergüenza a los 10 dioses que tenía Egipto y que por eso fueron 10 plagas. Ahí vimos que mata primogénitos, hermano, que son representantes de principados. Expliqué, hermano, el significado de eso. Pero vemos también que se limita y se estorba también la operación del destructor, que es el que se mueve durante la noche para matar primogénitos. Entonces ahí estamos viendo guerra espiritual, ahí estamos viendo destrucción de espíritus, de demonios, estamos viendo rompimiento de ataduras. Entonces son muchos los beneficios, pero los 5 que les cité son elementales. Eso significa que cuando usted participa con un nivel mayor de fe, basado en lo que dice Hebreos respecto a Moisés, que por la fe celebró la Pascua, y la Biblia dice por medio del apóstol Pablo en el capítulo 5 de 1 Corintios que Jesucristo es nuestra Pascua que ya fue sacrificado. Amén. Él es nuestra Pascua. Entonces todo lo que en el antiguo pacto la Pascua tenía eran sombras de lo que Jesús en su sacrificio vino a cumplir para que nosotros tuviéramos, hermano, dentro de un nuevo pacto con mejores promesas, mejores y mayores beneficios. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque fíjese usted de que para el pueblo de Israel, ellos celebran la Pascua una vez al año. Y la recomendación para ellos, lo que ellos celebran es hacer memoria de los 430 años de esclavitud y que los rescataron de esa esclavitud. Ese es el memorial de ellos, recordar la esclavitud. Para nosotros la forma de memorizar es diferente. La esclavitud, sino que es memorizar que Cristo se entregó como cuerpo molido y abatido para tener los beneficios. Entonces cuando yo recuerdo el sacrificio del Señor Jesús en la administración del pan y el vino, estoy haciendo memoria de que el Señor ya me dio el derecho para poder tener parte de esos beneficios y con mi fe activarlos en el momento de la participación. Eso significa que yo este día, para mí, puedo tener ministración de liberación de cualquier potestad que esté queriendo estorbar, hermano, el desarrollo de mi vida, el avance de mi vida, hermano. Puedo tener la sanidad que mi cuerpo necesita. Y me puede dar por adelantado el Señor la porción para caminar en sanidad divina,
que es diferente a salud divina. Entonces yo puedo, hermano, a partir de hoy, como quien dice, hermano, recibir la porción que me va a ayudar hasta la próxima vez que vuelva a hacer memoria de ese sacrificio. Por eso el apóstol Pablo decía, cuantas veces lo hagáis, hacerlo en memoria de él. Amén. No una vez al año, sino que ahorita como se está haciendo, hermano, una vez cada primera semana del mes se está celebrando. Entonces, como quien dice, todo el mes de febrero está cubierto por los beneficios del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y le adelanto que muy pronto tendrá la otra, porque este mes solo tiene 29 días. Amén. Entonces quiere decir que todo ese tiempo está cubierto. Por eso venir a celebrar la cena del Señor, hermano, usted tiene que venir con una expectativa diferente, con un nivel de fe diferente. Y entonces tenemos que discernir el cuerpo del Señor. Hoy vimos el significado de las manos traspasadas por nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 22 estaba la base bíblica de la profecía que Jesús venía a cumplir. Ahora quiero leer nuevamente, pero hoy quiero hablar acerca de los pies y de lo que Él pagó para que tuviéramos el beneficio de lo que significa los pies traspasados en la cruz del Calvario. Dice la Escritura nuevamente en el Salmo 22, versículo 16, nuevamente, perros me han rodeado. Y esto es impresionante, hermano, porque Jesús dijo en cierta ocasión, no le des lo santo a los perros. Porque era un desperdicio, hermano, porque él había peleado una batalla contra entidades que él llamó perros en ese momento. En la cruz del Calvario peleó esa batalla para no menospreciar lo santo. Y dice, me ha acercado una banda de malignos. Desgarraron mis manos y mis pies. Tremendo, hermano. Entonces, así como las manos traspasadas nos hablan de la libertad de nuestras obras, de la consecuencia de las obras malas que alguien haya hecho o que hicimos en el pasado, los efectos negativos que nos produjo eso, el tiempo que nos han perseguido todavía, los efectos de las obras negativas se pueden romper en la administración de la cena del Señor. Ahora, de igual manera, hablar de los pies es, hermano, liberarnos de toda acusación, porque Él nos perdona y nos hace olvidar, oiga esto, los caminos equivocados que alguna vez transitamos y las malas decisiones que hicimos en cualquier tipo de nuestra vida, en cualquier tiempo, perdón, de nuestra vida. Porque el caminar, los pies nos habla de nuestro caminar. Pero cuando los pies todavía no habían recibido ese beneficio del sacrificio de nuestro Señor, nos habla de los malos caminos en los que anduvimos, nos habla de la inestabilidad, nos habla del temor, nos habla de la falta de autoridad, porque los pies tienen mucho significado. Te habla de tu perseverancia, te habla de tu caminar, de tu resistencia, te habla de tu obediencia, habla, hermano, del avance, habla de toda autoridad que nosotros vamos recibiendo cada vez que vamos creciendo en la fe y en el conocimiento de la aplicación de esos principios de autoridad. Entonces los pies nuestros necesitan también una libertad para poder caminar en libertad. Todas las cosas me convienen, pero no de todas me dejaré gobernar. Todas las cosas puedo hacer, pero no todas me convienen, hermano amado. Entonces, esa es la mayor libertad. La mayor libertad que una persona puede tener es ya no sentirse influenciado para hacer lo negativo, sino tener la libertad para decidir por lo correcto, por lo bueno, por lo santo, por lo que es de Dios. Hermano, la gente puede conocer cuál es el camino correcto. Sin embargo, si no tiene libertad en su caminar, la influencia del mal lo obliga, aunque conozca lo bueno, lo obliga la influencia del mal a hacer lo malo por la influencia que está sobre él. Pero cuando somos libres de nuestro caminar, ya no está esa influencia, ya no está esa opresión, si usted quiere.
sino que ahora ya tienes la libertad para elegir, hermano, lo correcto, lo bueno y lo que es agradable al Señor. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Entonces, Dios nos quiere libertar de nuestro malo caminar. Todo lo que nuestro mal caminar nos llevó es a que se dieran ataduras que se pueden romper en esta mañana. Entonces, no cabe duda, hermano, el caminar en contra de la voluntad de Dios nos llevó a que cada vez que dábamos un paso era como una atadura más en nuestro caminar. Entonces, hay ataduras que hay que romperlas en el nombre de Jesús. Y por eso el Señor pagó el precio, para quitar toda atadura y que tú puedas marchar al destino que Dios ha predestinado para tu vida, para que tú puedas llegar a la meta de ese supremo llamamiento que en Cristo Jesús nosotros tenemos, para que tú puedas avanzar, hermano, en la vida. Aunque hayan obstáculos, los vas a vencer. Aunque hayan barreras, las vas a vencer. Aunque hayan montañas, las vas a escalar. ¿Por qué? Porque ya hay libertad. La montaña, las barreras, los obstáculos ya no van a ser ningún impedimento para el hombre que camina en libertad. Como una sierva en libertad vas a avanzar en el nombre poderoso de Jesús. Así como dice la Escritura, Neftalí, sierva en libertad, que pronuncia dichos hermosos. Dichos hermosos, hermanos, son la alabanza que cada vez que caminamos, hermano, y vencemos obstáculos, alabamos al Señor, glorificamos a Dios, porque nos damos cuenta que ciertamente el sacrificio del Señor Jesús hizo una obra en nuestras vidas y que podemos ahora avanzar sin que nadie nos detenga. Entonces, oiga esto, Jesús sabía eso. Y por eso discernir correctamente el cuerpo del Señor es ir a Isaías capítulo 53 también. Y en Isaías 53, él dijo así: todos nosotros, dice el profeta Isaías, nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Esto me llamó la atención mucho. Porque está hablando como ovejas, no está hablando una vida de no conocer al Señor, sino que está hablando incluso para los que ya somos ovejas. Y dice el profeta, todos nosotros nos descarriamos. Pero te quiero decir un secreto, pero ya Cristo fue traspasado en sus pies para que te restaures en tu caminar y te vuelvas a la senda antigua, la senda de la obediencia, la senda de la santidad. A nuestro Dios Todopoderoso, dele palmas al Señor de la gloria. Ahora mire esto. Dice, iniquidad menciona, no la iniquidad heredada de nuestros padres, sino que la iniquidad que se crea o se da a luz en el momento que se descarría a alguien. Entonces, aquí hay una oportunidad de restauración también. Por eso hay que discernir el cuerpo del Señor. Es la oportunidad para que el que se descarrió se vuelva al Señor. Y es la oportunidad para aquel que no quiere descarriarse, sino que quiere seguir firme hacia adelante. Se fortalece más sus pies por medio del sacrificio que el Señor realizó en la cruz y porque sus pies fueron traspasados. Esto es glorioso, hermano amado. Dice también el profeta Jeremías, yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. Esto quiere decir de que en Dios depende nuestro camino y tenemos que poner nuestra confianza en Él y aprovechar los beneficios de la administración de la cena del Señor. Hermanos, cuando nosotros reflexionamos en nuestra vida y vemos las faltas y las fallas que alguna vez cometimos, quisiéramos que el tiempo retrocediera. ¿A usted no le ha pasado eso? Y es imposible que el tiempo retroceda. Quisiéramos nosotros volver al punto donde se falló para reiniciar nuevamente este caminar, pero como no es posible, entonces en el sacrificio Dios perdona y nos concede una oportunidad para caminar en la verdadera senda. El tiempo ya no retrocede, pero sí te acercan un nuevo caminar.
O sea, tú no puedes ir al pasado para comenzar de nuevo, sino que Dios te trae del futuro a tu presente el caminar para que vayas hacia tu futuro. ¿Me doy a entender? Entonces desde tu presente te traen el futuro. El futuro, como quien dice, viene a ti, no el pasado. Tú no vas al pasado. Entonces en esto de la administración de los pies que fueron traspasados de nuestro Señor Jesucristo, lo que quiero desde ya decirte es que te van a acercar tu futuro camino, donde está plagado de bendiciones, donde está lleno de poder de Dios, donde está lleno de cosas que nos van a impresionar que ni las conocemos, hermano. El camino del futuro hacia nuestro presente, ese futuro que es traído hacia nuestro presente, es un nivel de vida espiritual que no tenías y que habías estado esperando como una gran oportunidad. Porque aunque tu nivel pueda ser muy bueno, el siguiente nivel siempre será mejor. Porque cada nivel tiene limitaciones y el siguiente nivel tiene mejores que superan las limitaciones del que ahora tienes. Por eso es importante ministrar la cena del Señor, porque te puede llevar a otro nivel. Y al llegar al otro nivel puedes sojuzgar los problemas que te pasaron en el nivel donde estabas. Nadie puede resolver los problemas presentes en el mismo nivel que estás, sino que tiene que escalar al siguiente nivel. Y por eso es que Dios, hermano, también tuvo que permitir que los pies santos del hombre de Dios, hermano, esos pies benditos fueran traspasados. ¿Para qué? Para que todo el territorio que Jesús, hermano, avanzaría y pisaría en la tierra y proclamaría bendición, tú puedas tener los beneficios a través de tu fe, activándolo y participando de esta bendita ministración de la cena del Señor. Entonces, el sacrificio de Cristo nos llevará a recuperar los años perdidos, hermano. Escrito está: compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros, hermanos. Se puede imaginar generaciones, está hablando de tiempos. Dice que todos esos años Él va a compensar, va a restituir. Restituir es una palabra bien poderosa que significa que nada falta, nada estará dañado. Oiga esto, nada dañado, nada te faltará. ¿Por qué? Porque Él hará que tus momentos de dolor y de tristeza, ahora tú los enfoques al memorial del sacrificio de Cristo y te des cuenta que los años por venir son mucho que mejores que los años que has vivido. Porque los años que vendrán vienen, hermano, con una restitución, para que no te quejes de tu pasado y que tú digas qué pérdida de tiempo. No, al contrario, es una ganancia de tiempo para los que estamos en Cristo Jesús y nos sentamos alrededor de la mesa para ser ministrados por ese cuerpo y esa sangre maravillosa de nuestro Señor. Ahora, Dios mío, el tiempo va avanzando. Yo quiero decirle algo maravilloso en esta tarde, hermano. Realmente, cuando se sacrificaron los pies del Señor, era una profecía que se tenía que cumplir, una de las primeras profecías que están en la Biblia. Y eso nos habla de Génesis 3:15, ya estaba declarado. Oigan esto, Jesús tenía que cumplir con esa profecía que el Salmo 22 nos dice, pero que también habla de Génesis capítulo 3:15. Ahí dice, y nos deja ver que en la Santa Cena se puede activar la promesa de Dios de esa profecía de 3:15 de Génesis. Eso significa lo siguiente: haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú morderás el talón. Oigan esto, ¿sabe qué significa eso? Significa aplastar la cabeza, significa destruir los planes del enemigo. Destruir las estrategias en contra de nuestra vida. Hermano, por eso hay que tener oportunidad de hacer una memoria de que ya Cristo cumplió con esa profecía y que Cristo nos otorga el derecho. ¿Para qué? Para que todo proyecto que se haya trazado, hermano,
en el infierno en contra de nosotros pueda ser transformado. Allá abajo, el reino de las tinieblas piensa en destruirnos, pero cuando esos proyectos salen de las profundidades de la tierra y son enviados a través de dichos y de maldiciones en contra de nosotros, Dios, el Dios maravilloso, al ver que su Hijo fue traspasado en los pies, cambia las maldiciones en bendiciones para nosotros, de manera que todos los proyectos son aplastados, las estrategias, los planes, los ardiles, los esquemas diabólicos. ¿Se ha puesto a pensar usted que la Santa Cena destruye esquemas diabólicos? Destruye los esquemas diabólicos, hermanos. Hermano amado, a mí me llama la atención mucho cuando nosotros pensamos en los esquemas del diablo. Pablo hace referencia en Efesios capítulo 6 y él dice que nos revistamos con la armadura de Dios para que podamos resistir, dice, todos los esquemas del diablo. La idea es no solo ponerte la armadura de Dios, sino conoce los esquemas. El sentido de la interpretación es, como ya sabes los esquemas, revístete con la armadura de Dios para poder resistir esos esquemas. O sea, no tiene sentido solo poner si se desconocen los esquemas, porque Satanás trata de manejarlos de manera oculta, porque un esquema deja de ser valioso cuando se descubre. Todo plan dejó de ser valioso, toda estrategia. Entonces, la profecía de Génesis 3:15 de aplastarle la cabeza a la serpiente es de destruir todo plan satánico en contra de nuestra vida, pero revelar qué basaba Satanás el esquema del ataque en contra del creyente. Oigan esto. Entonces, si yo descubro el esquema, me pongo la armadura. Y al ponerme la armadura, resisto ese esquema. Y la resistencia es un poder que no lo sustituye otro poder. Ni la inteligencia, perdón por eso, con todo respeto. Ni las habilidades ni las capacidades pueden sustituir al hombre y mujer de Dios que tienen el poder de la resistencia. No se puede sustituir. Entonces quiere decir, por eso Pablo dice, reviste. Y aunque haya un esquema, la promesa es de que se aplastará la cabeza de la serpiente y se descubrirá el esquema y el esquema perderá valor. Y al perder valor ya no tiene sentido que Él lo use en contra de nuestra vida. Bendito sea Dios. Entonces, el Señor decía, Pablo decía, hacer memoria, y significa hacer algo otra vez. Memorizar es para hacer algo otra vez, que se repita los beneficios de ese sacrificio que se activaron cuando el Señor murió en la cruz del Calvario y fue traspasado. Ahora, esta profecía por revelación, sin lugar a duda, algunos hombres antiguos ya la cumplieron. Uno de ellos fue David. David, durante sus reinados, él destruyó 5 gigantes. David, como quien dice, tomó la profecía de que sería aplastada la simiente de la serpiente. Y los gigantes eran simiente de la serpiente. De manera que David literalmente destruyó la simiente de la serpiente. Literalmente destruyó la simiente de la serpiente. Jesús destruyó en la cruz del Calvario la simiente espiritual de la serpiente. ¿Aló? Nosotros vamos a destruir por la promesa y por la fe la simiente de la serpiente y todos sus esquemas en contra de nosotros serán destruidos. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora mire esto, dice la Biblia que cuando David en una de sus batallas, yo sé que usted recuerda esa porción de la Biblia, se enfrentó contra aquel gigante llamado Goliat. A mí me llama la atención eso porque en esa batalla, cuando lo derrota a Goliat, le corta la cabeza. Lo primero que hizo David después de cortarle la cabeza es fluir en lo profético. Cuando él fluyó en lo profético, hizo algo que el 1 Samuel 17:54 dice: David
tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en una tienda. Algunos estudiosos dicen que la llevó a un monte. Y fíjese usted de que Jerusalén estaba rodeada de montes. Estaba el monte de los olivos, estaba el monte Moriah, el monte Sión, el monte Ofel, y estaba un monte que tomó el nombre de el monte Calvario o el monte de la calavera, que creo que en una oportunidad yo lo mencioné aquí. Ahora me llama la atención esto porque 18 millas desde el Valle de La hasta Jerusalén, 18 millas, 666. Corrió con la cabeza. Se puede imaginar correr con la cabeza de un gigante. Pero él iba fluyendo en lo profético. Lo profético de Génesis 3:15 era que el Señor con sus pies iba a destruir la cabeza de la serpiente. ¿Me estoy dando a entender? David toma esa figura y entonces lleva la simiente literal de la serpiente, le arranca la cabeza y corre 18 millas y la esconde en Jerusalén en algún monte. Ahora, esto es importante, porque cuando vemos nosotros en la Biblia, a Jesús lo llevan y lo cuelgan en el monte llamado Gólgota. Juan 19:17 dice, tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, en latín Monte Calvario, donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Oiga esto, lo clavan de sus brazos, de sus manos, y lo clavan en sus pies. Algunos dicen de que ese monte se llamaba así porque ahí iban a tirar o a enterrar cuerpos. Pero entonces ahí hay algo que a mí me llama la atención. Que si era un lugar para enterrar cuerpos, y ahí porque habían huesos de muertos, de gente enterrada, pues al encontrar varias calaveras, porque no era uno el que habían enterrado, sino varios, se llamaría Monte de las Calaveras, en plural. Pero se enfocaron en ponerle solo el Monte de la Calavera. Entonces la pregunta es, ¿la calavera de quién? Tenía que ser la cabeza de Goliat, la que escondieron en ese monte, y por esa razón le pusieron Gólgota. Ahora déjeme explicarle lo siguiente, para que usted vea lo glorioso que es la Santa Cena y lo que se va a destruir en esta mañana a favor de nosotros. La explicación es de que la Biblia dice que Goliat era de una región llamada Gat, Goliat de Gat, esa es la explicación. Entonces Goliat de Gat abreviado es Golgata. Gol de Goliat y Gat de la región. ¿Me estoy dando a entender? En inglés es Goliat de Gat, abreviado es Gólgata. Pero como la AH no tiene una pronunciación separada, ¿me entiende? Sería Gólgata. ¿Qué quiere decir abreviado? Goliat de Gat. Se llamaba el monte de la calavera porque ahí David, cumpliendo la profecía de Génesis 3:15 y fluyendo en ella, le arrancó la cabeza y la fue a enterrar a ese monte. ¿Por qué? Por revelación, estoy seguro, David sabía que un día el Cristo de la gloria sería crucificado en ese lugar para que de sus pies se derramara la sangre poderosa sobre la cabeza de aquella simiente de la serpiente que había sido sepultada en ese monte. Dele palma al Señor de la gloria. Entonces, la sangre de sus pies, Cristo tenía que derrotar a la serpiente y a la simiente espiritual de la serpiente para darnos el derecho
de que usted y yo también nos sintamos que Dios nos va a respaldar por la fe que tenemos, hermano, cada vez que nos reunimos para ministrar los elementos del pan y el vino, y cuando traemos a la memoria y recordamos que los benditos pies del Señor fueron traspasados, sabemos que el derecho nos ha sido dado para que sean destruidas, hermano, todo esquema de las tinieblas en contra de nuestra vida. Este día hay victoria para tu vida. Este día el Señor destruye todo plan de las tinieblas. Este día se glorifica al Dios de la gloria a favor de nuestra vida, y toda obra de las tinieblas y toda potestad tendrá que caer. Dele palmas al Señor amado y bendito y maravilloso, nuestro Redentor Jesucristo. Bendito sea Dios. Oiga, qué impresionante, hermano, esto. No fue en otro de tantos montes importantísimos que Jesús fue crucificado. Era un monte sin importancia, que el nombre vino a ser perpetuado por nuestro amado Jesús. ¿Quién conocía el monte Calvario? ¿Quién conocía el monte Gólgota? Era un monte despreciado, sin importancia, que había perdido, hermano, importancia a través de los años. Solo sabían que David había huido y había escondido en un monte de Jerusalén. Pero resulta que un día se revela que en ese monte despreciable, en ese monte que nadie visitaba porque lo consideraban, hermanos, sin importancia y hasta cierta manera inmundo, llega el Señor Jesús para ser sembrado y parado sobre lo inmundo y demostrar de que la autoridad se nos regresa, porque Cristo pagó el precio, permitiendo Dios Padre que le traspasaran sus pies. La autoridad para permanecer, para avanzar, para resistir, para destruir las obras de las tinieblas. Entonces, déjeme rapidito, hermano, Dios mío, ya se me fue el tiempo. En figura, miren lo que se ha vencido. Goliat de Gat. ¿Quién era Goliat de Gat? ¿Qué representa? Un espíritu de guerra. Un espíritu encargado de motivar las emociones como el odio, el racismo, la rivalidad en todo el mundo. Entonces, esto se puede destruir en esta mañana. Al espíritu de guerra que ha estado contendiendo en contra de ti. Las batallas que tú no sabes ni por qué te llegaron, hoy te dan autoridad en tus pies para destruir todo espíritu de guerra. Bendito sea Dios. Un espíritu de guerrero. Él está detrás de todas las guerras. Veamos rápido. Venció a Saf. Y Saf significa el que guarda o se sitúa en el umbral. Es un bloqueador que impide que haya progreso en la vida. Por eso yo le decía a usted que la Santa Cena activa prosperidad para nosotros. Sanidad, pero también prosperidad. Entonces, se vence todo aquello que te bloquea el progreso en tu vida. Provoca que la gente se desespere porque su vida no mejora o no cambia la situación negativa. Pues hoy se mejora. Hoy cambia en el nombre poderoso de Jesucristo. Estos gigantes se colocan a las puertas de lo santo. Se colocaban estos gigantes a la puerta o a las entradas de Jerusalén, a las entradas de Canaán. Este es un mapa, una figura de cómo los gigantes se situaron en diferentes regiones que eran los accesos principales para llegar a Jerusalén, que para ellos tenía una representación, hermano, muy importante. Para nosotros significa que ellos están tratando de bloquear, hermano, que lleguen las bendiciones al corazón de cada uno de nosotros, al centro de nuestra familia. Pero con la fe en la cena del Señor se rompen todos esos bloqueos. Bendito sea Dios. Dele palma al Señor de la gloria. Oiga todo lo que encontramos en esto. La mí significa mi pan. Y esta potestad, hermano, tiene que ver con comida, con alimentos, con provisión. Eso significa que Él manipula las finanzas de una persona. La finanza de los hogares, de las familias, es manipulada por este gigante. Él trata de estorbar los recursos
de las familias, es un espíritu que afecta los recursos, provoca las caídas financieras de las personas y promueve un espíritu de pobreza, de escasez y de miseria. Mire lo que peleó el Señor Jesús por nosotros, para darnos la libertad. Los somsomeos, otros gigantes que quieren decir conspiradores, diseñadores o planificadores de malas intenciones. Otros los refaim, la palabra refaim viene de la palabra Rafá. Rafá es sanidad, entonces ellos operan en contraparte a la sanidad, como quien dice, son los que producen enfermedades, los que llevan enfermedades con la intención de matar con una enfermedad. Autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre la muerte, autoridad sobre espíritus de debilidad, hermano, en la mente, en el cuerpo, en el alma. ¿Se da cuenta usted lo que significa participar de la mesa del Señor? Hermano, a mí me ha bendecido todo esto, de lo que voy a recibir cada vez que participo de esto. Y ahora entendamos por qué la Biblia, nuevamente quiero leer para ir finalizando por causa del tiempo. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros, dice, uno a cada lado y Jesús en medio. Ahora quiero enseñarle algo. En la mañana hablamos de la mano de Dios y hoy estamos hablando de los pies. Ahora quiero que usted se dé cuenta la operación sobrenatural del sacrificio de Jesús solo entre las manos y los pies en ese sacrificio. Discernir qué me beneficia sus manos traspasadas y discernir qué me beneficia sus pies traspasados me dejará ver en qué posición me ha puesto Dios cuando yo tengo fe en ese sacrificio. ¿Sabe cuándo se reúnen nuevamente la mano y los pies? En el nombre Jacob. Jacob, así como usé en la mañana Benoni y Benjamín, hoy quiero usar otro nombre. Cuando se une la mano de Dios y los pies, significa que Dios te va a dar protección divina en tu caminar. Donde quiera que vayas, te va a perseguir Dios. ¿Sabe usted por qué cuando uno se aparta de los caminos del Señor no le va bien? Porque Dios lo estorba a uno. No le queda otra cosa más que regresarse uno. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está agarrada a tu talón. Porque Jesús unió esas dos dimensiones en la cruz del Calvario. La mano de Dios agarrada a tu talón. Oigan esto, ya voy a terminar, permítanme. La mano derecha de Dios protegiendo el talón, es decir, nuestro caminar. El nombre Jacob era la marca de Dios de que lo llevaría por el camino de su destino. Cuando se unen estas manos, nos deja ver la razón por qué a Jacob le pusieron ese nombre. Nosotros interpretamos teológicamente que Jacob quiere decir el suplantador, ¿no es cierto? Pero ese fue un apodo que le puso su hermano. Esa no era la razón de la verdadera interpretación del nombre. Fue Esaú el que le puso como apodo el suplantador. Los hebreos manejaban la idea de la razón de un nombre por la característica del nacimiento de la persona o por el evento en el que nace una persona. Esa era la razón de los nombres que ellos ponían. Por ejemplo, dice la Biblia, y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí, habían mellizos en su seno. Salió el primero rojizo y todo velludo como una pelliza y lo llamaron Esaú. ¿Por qué lo llamaron Esaú? Porque era rojizo y todo velludo. Después salió su hermano con su mano, Yad, otra vez la mano de Dios, Yad, mano derecha y abierta de Dios. No la mano cerrada e izquierda. Ahí la palabra es Yad, mano abierta que trae salvación,
que trae unción, que trae provisión, que trae protección, que trae beneficios, que trae recursos. Con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. ¿Por qué? Porque su mano agarraba el talón. Por eso se llama Jacob. Entonces, ¿cuál es el sistema de interpretar? Usando el sistema de interpretación que usaron los padres para nombrar los nombres, entendemos lo siguiente. Cuando salió el primero, fue rojizo, esta es la característica, como pelliza, y lo llamaron Esaú, que significa velludo. Jacob le puso un nombre y lo llamó Edom, que significa rojizo. Jacob le puso un apodo, como a él le puso un apodo, él se las desquitó también. El nombre de Esaú se debió a lo que sus padres vieron en su hijo al nacer. Por velludo lo llamaron Esaú. Más tarde, repito, Jacob le pone de apodo Edom, Génesis 25:30. Ahora oiga esto. Cuando salió el segundo, nació con la mano al talón y lo llamaron Jacob. En el mismo sentido que Esaú, su padre lo que vieron en Jacob, así lo llamaron. Jacob es la contracción de la letra Yod, de donde viene Yad, que quiere decir mano, derecha y abierta. La palabra Ak-Ov, que quiere decir talón. Oiga esto. Yod, de donde viene Ja, y Kob, que quiere decir talón. Eso significa, la mano al talón es Jacob. Jacob se llama la mano al talón. ¿Qué significa eso? Que en el sacrificio Jesús estaba dándonos el beneficio de que Dios pondría su mano al talón de nosotros para proteger el caminar de nuestra vida. No me está entendiendo, hermano. Se puede imaginar que 20 años Dios protegió a Jacob. 20 años, si usted quiere, lo persiguió Dios. 20 años vivió errante, vagabundeando, fuera de su lugar, fuera de su familia. 20 años. Aunque Jacob no lo vio literalmente, no lo sintió, Dios estaba con él. 20 años Dios lo tomó del talón a Jacob y lo guió, hermano, para llevarlo hasta el momento de cambiarle el nombre de Jacob a Israel. ¿Sabes qué significa esto? Que ahora en el sacrificio de la cruz del Calvario, manos traspasadas y pies traspasados de nuestro Redentor, tu caminar tiene protección divina y la mano de Dios te va a guiar en todo tu camino hasta que llegues al tiempo que te cambien y te den un nuevo nombre que te está esperando cuando estemos en la presencia de Dios. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Por eso vale la pena traer a memoria el sacrificio de Jesús. Las amenazas que te mandan, las maldiciones que te mandan, diles, yo tengo fe en las bendiciones que el Padre me ha prometido. Yo tengo más fe en las bendiciones que las maldiciones. ¿Por qué? Porque ya se pagó el precio en la cruz del Calvario. El Señor cumplió todo, desde Génesis hasta los días está el cumplimiento. Y seguirá cumpliéndose el resto que nos hace falta por vivir hasta que estemos en la presencia del Señor para siempre. Pero mi caminar está seguro, hermano. Mi caminar está protegido. Él te librará de las sendas del destructor, no permitirá que caigas en su senda. Él te librará de los obreros de iniquidad. Él te librará de todo esquema diabólico. Escrito está, caerán 1000 y 10,000, pero a ti no llegarán. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Él nos protegerá con su mano. Y eso es discernir el cuerpo correctamente del Señor. Entonces, no solamente en la mañana el Señor nos dio la bendición de una unción de sanidad, porque Dios extendió su mano para transmitirnos ese poder de restauración, de sanidad, sino que ahora su mano toca tus pies y te los afirma.
te los afirma y te los coloca sobre una roca inconmovible, para que permanezcas firmes en las tormentas y no temas, porque el Señor está contigo donde quiera que vayas. Mi caminar está protegido por la mano de nuestro Redentor Jesucristo. Mire esto. Este es un dibujo de cómo antiguamente cocinaban el cordero. Los hebreos negaron al Señor Jesús, los judíos. No lo reconocieron. No pudieron entender que aquel varón que extendió sus brazos en la cruz del Calvario era el que estaba pagando el precio para que las sombras de la Pascua se hicieran una realidad en ellos. Y ellos tradicionalmente cocinaban el cordero así, sin saber que así era la posición de Jesús en el monte Gólgota. Para poder fijar el cordero, ponían una vara de almendro que traspasaba toda su cuerpo y su cabeza. Lo coronaban con los intestinos. Sacaban de adentro del animal y ponían las vísceras como una corona. Y extendían sus brazos. Y esta es la forma tradicional de cocinar el cordero. Sin saberlo ellos, que Dios hasta la hora de preparar los alimentos les estaba hablando de la mesa del Señor. Les estaba diciendo, así se prepara la mesa del cordero. Es imposible participar de la mesa del pan y el vino sin ir al sacrificio y discernir correctamente el cuerpo del Señor, lo que Él hizo. Ahora nuestro amado Señor está así. Ese es el sacrificio. Ellos hicieron la sombra y nosotros tenemos los beneficios. Tú no tienes por qué vivir con temores, ni tienes por qué creer que no vas a alcanzar tu destino. Hay una mano que está agarrada a tu talón. Y aunque tú no te llamas Jacob, pero tú eres al que han agarrado del talón. La mano de Dios. La mano del Señor y los pies del Señor se unen en la protección divina de tu caminar. Vas a llegar a tu meta. Vas a llegar a tu destino. Pero tienes que tener fe en esta tarde para activar esos beneficios. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Dios cuidará nuestro caminar. Por eso Jacob decía, el Dios que me ha guardado en todos mis caminos. Tenía razón, hermano, de decirlo. El Dios que me ha guardado y me ha protegido. Mira a ti cómo te ha traído. No te ha desamparado, hermano. No te ha abandonado. Siempre ha estado contigo. Y aunque a veces te has sentido sin fuerzas y has pensado quizás hasta abandonar el camino del Señor, abandonar esta comunión santa y preciosa, no sabes por qué. No lo has hecho. Es que Dios te ha protegido. Cuando las pruebas han venido a nuestra vida, ¿cuántas veces hemos querido refugiarnos y estar solos y no sabemos por qué? Hemos vuelto al redil del Padre. No sabemos ni cómo nos hemos levantado en medio de las tormentas, cuando mucha gente quizás pensó que ya tú no te levantarías de esto. Aquí hay gente que ha tenido pruebas fuertísimas.
y que en su dolor y su desesperación han dicho: ya no aguanto, no sé cómo saldré de esto. Y ahora Dios te ha ministrado y te está ministrando y diciéndote que Él te ha tomado de tu talón, que Jesús fue herido, su Hijo amado fue herido en los pies, para darte a ti la resistencia, para sustituirte, para que tus pies no tropiecen en piedra, para que tus pies no se quemen cuando pasen por el fuego, para que tus pies no se hundan cuando vayas por las aguas. Porque así le dijo a Jacob: mi siervo eres, tuyo te sostendré. Así te dice el Señor hoy: eres mi sierva, eres mi siervo, yo te voy a sostener. Mi mano no te abandonará. Mi mano te tomará a tus pies. Esa es la bendición de la cena del Señor. Hoy te levantas en el nombre de Jesús para avanzar hacia adelante. Hoy te levantas fuerte porque tu confianza está puesta en el Señor, en el sacrificio de Jesús. Por eso Jeremías decía que no es del hombre del quien depende el camino, sino que es de Jehová tu Dios quien te guarda tu entrada y tu salida. Te calza con sandalias de paz. Te pone un evangelio de paz para que lo vivas y lo prediques. Una paz que sobrepuja todo entendimiento. La paz que el mundo no nos ha dado, no nos dará. Es la paz del Señor en nuestro corazón. Es la paz que te lleva en el camino de la santidad, para que con paz y santidad sí puedas ver al Señor. Para que el Dios de paz también aplaste en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies, porque hoy recuperas la autoridad. Hoy te devuelven la autoridad y te vas a poner de pie y vas a volver a lo que habías abandonado, a lo que la debilidad te había hecho abandonar. Te vas a volver como un hombre de oración, de intercesión. Vas a volver a ejercer el don que se había apagado. Vas a volver al amor de la palabra. Vas a volverte a la comunión, a la congregación, a la coinonía. Vas a volverte a la adoración, a la alabanza. Vas a volverte a la vida de la fe. Vas a volverte a eso. Haz memoria en este momento de ese sacrificio. Hay una mano que se extiende, mano abierta y derecha de Dios, que ahora te toma del talón y te dice que tu caminar está guardado por Él. Habla con Dios. Mientras mis hermanos pasan repartiendo los elementos del pan y el vino, habla con Dios. ¿Hasta dónde quieres llegar en tu caminar? Dísele al Señor. Consagra tu caminar. Examina tu vida. Hay una unción muy especial, hermano, en esta tarde. Yo siento una presencia de Dios maravillosa en este lugar. Solo de pensar que la mano de Dios me ha agarrado de mi talón para decirme que son sus caminos por donde yo iré. Él te librará de toda trampa del enemigo, porque mi caminar está asegurado. Tú le preguntarás por dónde iré y Él te dirá qué camino debes transitar. Habrá una calzada para aquellos
que son asidos al talón. Habrá una calzada que se llamará camino de santidad, por donde Dios te llevará. En el nombre de Jesús. Clama a Dios. Pide a Jehová. Activa por la fe esa sobrenaturalidad de la cena del Señor. Actívalo por la fe, hermano. Aquí hay vidas que están recibiendo al Señor Jesucristo. Yo hago la invitación, si alguien ha venido sin conocer al Señor y quiere entregarle su vida, este es el momento. Yo lo invito a pasar al frente para que nos permitan orar por usted y que en tu caminar sea diferente. Entrégale tu caminar al Señor. Aquellos que desean reconciliarse también con el Señor, creo que es una buena oportunidad. En el nombre poderoso de Jesús. Entrégale tu caminar al Señor. Entrégale tu caminar al Señor. Dile, Señor, que tu mano agarre mi talón. La mano bendita de Dios tocando tu caminar. Gracias, Señor, cómo nos has guardado, cómo nos has librado de la destrucción. Ahora entiendo, Señor, que sin que tu mano tocara mi caminar, mi vida ya hubiera sido destruida, pero a ti, por el sacrificio de tu Hijo, te plació guardar mi caminar. Mire, más vidas están viniendo al Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. No salga de la presencia de Dios. Vamos a esperar que todos tengan los elementos de la cena del Señor. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, Señor. puedo estar contigo. Solo por tu muerte, tú me diste vida. Cuando resucitaste, Aleluya. tu victoria también fue mía. Se restaura tu caminar esta mañana. Solo por tu sangre, Se abre una senda donde tú no pensabas que habría para ti. solo por tu sangre, Una oportunidad que Dios nos concede. solo por tu sangre, puedo estar contigo. Solo por tu muerte, tú me diste vida.
su mano derecha. Y después de haber hecho memoria de ese sacrificio y de haber discernido el cuerpo del Señor, después de entender lo que significa que su cuerpo fue partido, nuestro corazón está lleno de gratitud. Nuestra fe está en otro nivel para recibir esos beneficios. Con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, participa comiendo del pan, dándole las gracias por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Comamos con gratitud y activemos este momento, el beneficio de la protección divina en nuestro caminar. La mano y el talón se unen hoy para decirnos que nuestro caminar Él lo protege. Gracias, Señor. Hasta aquí me has ayudado. Nuestra roca de ayuda, Ebenezer. Hasta aquí me has ayudado. No me has dejado, Señor. Ahora comprendo por qué he llegado hasta aquí, si tu mano cuidaba mi caminar. Me hiciste pasar los momentos más difíciles de mi vida y nunca me desamparaste. Tu mano tuvo cuidado de mi caminar. Dios te ha guardado y por eso estás aquí. Tu camino no depende de ti, depende de Dios. Oh, Rababaki Amanda y Kataramamaso y Karamamama y Kirabaso y Kataramamanda Ramaika. Gracias, Señor, por tu cuerpo partido, por tus manos traspasadas, por tus pies traspasados. Ahora he aprendido a discernir esa parte de tu cuerpo y te doy a ti toda la gloria y todo el honor. Reconozco, Señor, la grandeza de tu nombre, de tu fidelidad y tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Levantamos esta copa dándole gracias al Señor y bebiéndola en memoria de Él, para que esto que hemos creído se active a favor de nosotros. Bebamos en memoria de Él, dándole gracias al Señor. Sangre preciosa, sangre poderosa, sangre que permanece viva. Sigue obrando en nosotros. Sí, Señor. Por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre.
No salgas de su presencia. Eso pueda fluir en agradecimiento a Dios, en reconocimiento, en seguir recibiendo, hermano. Sigue recibiendo esa administración que Dios está enviando por su Espíritu a cada uno de nosotros. Y nos está concediendo este sentir tan profundo y maravilloso de su exquisita presencia obrando. Ahora vivirás con una mentalidad diferente, amado, de que tu caminar es tocado por la mano de Dios. Cuídalo, honra a Dios en tu caminar, porque estará ahí. Sí, Señor.